Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Tu palabra, Señor, es sin duda lo que debemos considerar en nuestra vida para poder crecer. Te damos gracias porque está dispuesta, está a nuestro alcance y porque, Señor, lo que tú quieras revelarnos es lo que podemos aprender de ella. Como el apóstol Pablo, Señor, permítenos escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo para que el evangelio que permea en nuestro corazón sea, Señor, el que proviene de ti. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén. Bien, hermanos, segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. Y antes de comenzar y de entrar de lleno en el contenido de este capítulo, quisiera que pudiésemos tener claro algunos conceptos que como cristianos escuchamos, pero que muchas veces no tenemos la claridad de ellos. Creo que la mayoría lo tenemos, pero vale la pena poder hacer una breve reseña de ello. Primero, por ejemplo, ¿qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía, Ricardo? Ok, entonces, ¿qué es la herejía? Ok, Davicho, ¿qué es la apostasía? Después de haber creído, o renegar a Dios, o decir que Dios no existe. Ok, ¿qué es una herejía? Una herejía es aquella enseñanza que no es conforme a la palabra, a la escritura. Ok, alguien por su propia voluntad. No habías conocido antes. En este caso, Ya eso oye eso. en este caso, aquellas personas que han conocido de Dios, que han conocido y no han entendido el propósito por el cual Cristo murió por nosotros y se aparta, yo lo entiendo así, que nunca le conocieron, por eso se apartaron de él. Para mí yo entiendo que esa es una apostasía. Y una herejía son creencias falsas o creencias en la cual son desviados aquellas personas. Así lo comprendo yo. Hermana Leti, no se me distraiga. Me agaché para que no me vieras. Y bueno, yo entiendo la apostasía como cuando ya has creído en Cristo como tu Salvador, pero a la mera hora decides que ya no quieres saber nada de Él, que te alejas de lo que Él ya te dio y ya te ofreció, por X o por Y, lo que hayas eh, de buscar, que para en ese momento ya no, que eso es lo que yo entiendo, que es que ya creíste en Él, pero decides ya no seguirle. Yo me voy por lo que, a lo mejor lo que el mundo me ofrece, ¿no? En este momento. Ok, No alcanzamos a ver realmente lo que viene después y quieren lo que está en el mundo, ¿no? herejía. Y herejía yo entiendo como exactamente una enseñanza fuera de realmente del Dios mismo y que ponen a otros dioses, digamos, otras creencias. Es lo que yo entiendo. Ok, ¿alguien más? Bueno, a ver,
Para ser apóstata, primero tuve que haber sido creyente. Uno no puede ser apóstata si nunca creyó. O sea, no es lo mismo incrédulo a ser apóstata, ¿no? Entonces, para ser apóstata de la fe, tiene primero que haber creído. La Biblia nos enseña acerca de Salomón y habla de su apostasía. Si nosotros leemos en donde está la reseña acerca de Salomón, ahí donde están los titulitos de los capítulos, dice apostasía de Salomón, ¿no? O sea, con todas sus letras hay una apostasía. ¿Y en qué consistió esa apostasía? En que él era creyente verdadero de Dios y en los términos de sus días dice que él permitió que al tener tantas concubinas, y ese no es el motivo de su apostasía, el motivo es que les haya permitido a ellas primero adorar a sus propios dioses y después que su corazón mismo se permitiera el adorarlos. Es decir, hay una creencia en Dios y el ser apóstata es ir en contra de esa creencia hasta descuidar la salvación de tal forma que ya no está a su alcance. ¿Por qué quiero dejarlo bien claro? Porque no es lo mismo que los que enseñan que la salvación se pierde. O sea, la salvación se descuida y se va en contra de ella, mas no se pierde, ¿no? O sea, no es, ay, me descuidé y me la quitaron. No. Sí, es ser creyente, creyente de Jesucristo, creyente de Dios. Y por descuidar nuestra comunión con Dios, caer en retroceder y renegar de Dios. ¿Sí? Eso pasa, ¿eh? Así que cuando nosotros no tenemos, decía Ricardo, ¿dónde crece el cristiano, no? ¿Dónde aprende? Bueno, dice en el día a día, sí, en el día a día, en el aprendizaje de la palabra y en la oración y en la meditación, ahí es donde el cristiano se forma, ¿no? Yo les decía hace unas semanas, difícilmente vamos a lograr algo si nuestra comunión con Dios solo es esta hora y media o 2 horas que dura el culto, ¿no? Difícilmente va a ser así. Entonces, ahí está el primer término, que es la apostasía. Lo que conocemos como herejía son enseñanzas doctrinales erróneas. Desde el enseñar que Jesucristo, por ejemplo, no era Dios, sino un gran profeta. Desde que la salvación es por obras. Desde que las herejías de esos tiempos decían, por ejemplo, que Dios no había tenido un nacimiento virginal o que no había resucitado su cuerpo, sino solamente el espíritu. Y fíjense, pareciera que no es tan grave, ¿no? Pero sí es grave, porque al final de cuentas, al ser el principio de la resurrección, quiere decir que su resurrección es como lo que nosotros viviremos. Nuestro cuerpo resucitará. El espíritu no está muerto. O sea, cuando una persona muere, el espíritu no muere. Lo que muere es el cuerpo. ¿Sí? Dice la Biblia que el cuerpo vuelve al polvo, a la tierra de donde salió, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, ¿no? Entonces quiere decir que el espíritu no deja de ser. ¿Sí? Y entonces lo que aquellos enseñaban era que Jesucristo, por ejemplo, pues había muerto, pero que había resucitado el espíritu y no el cuerpo. ¿Sí? Pero desde el momento en el que se presenta el Señor Jesús con los apóstoles, desde el momento que Tomás dice, ¿no? Yo no voy a creer que Él resucitó si no metiere mi mano en su costado. Y dice Jesús a Tomás, Tomás, mete tu mano en mi costado, ¿no? Como un acto más de misericordia, ¿no? Pues al final le fue incrédulo, ¿no? Sí, hermana Dulce. Es lo que les decía hace rato. Ajá. Sí, es lo que les decía hace rato, es una herejía. El no entender que los espíritus, o sea, al final nosotros somos espíritu, ¿sí? Habitamos un cuerpo que Dios nos dio para ese espíritu, pero
entendamos bien esta parte. Primero, les decía hace rato, ¿no? No es que tengamos cada quien un espíritu que nos esté atormentando. Por supuesto que llega a ser, pero eso se llama opresión, no posesión. Una persona cristiana que cree en el Señor Jesucristo no puede ser poseída. Por eso las iglesias en las que tienen las cubetitas al lado porque van a liberar cada 8 días, eso es una herejía. Eso precisamente es una herejía. No podemos ser poseídos si el Señor Jesucristo está en nuestra vida. No está Edgarcillo ahí, pero él estudia química y la química dice que no puede ocupar el mismo espacio que otro objeto, ¿no? ¿Sí? Eso debemos entenderlo. Si en nosotros está Jesucristo, nuestro corazón no puede ser ocupado ni por un demonio, ni por un espíritu y por supuesto por Satanás, ¿no? De fuera sí puede haber una opresión, eso sí, pero también los demonios son contados. Entonces no puede estar uno con cada uno. Solamente Dios, que es omnipresente, puede estar en todos nosotros. Satanás no, los demonios no, son contados y son los mismos que fueron arrojados desde el principio, ¿sí? Entonces por eso vale la pena que aunque tengamos ese vocabulario, porque es un vocabulario que aprendemos a escuchar desde pequeños, entendamos, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, les decía, la apostasía que el incrédulo. El apóstata tuvo que haber creído, ¿sí? No perdió su salvación, él se alejó tanto de Dios que un día lo rechazó y que un día fue en contra del mismo Jesucristo, ¿sí? Entonces, estos dos términos tengámoslos presentes porque en este segundo capítulo de esta segunda carta están presentes dentro de la lectura. Sí, Leti. En algunos grupos de enseñanza, digamos, les enseñan, valga la redundancia, que no hay vida eterna. O sea, ya mueren y hasta ahí llegaron, ¿no? Ya durmieron para siempre, no hay ni vida eterna con Dios ni vida eterna sin Dios. ¿Eso es una herejía o es una mala enseñanza? Realmente las herejías se toman, es una mala enseñanza, porque las herejías tienen que ver con la creencia de Dios y todas sus, digamos, sus ramas, ¿no? La vida eterna, por ejemplo, es una doctrina que tiene que ver con la doctrina de la resurrección. Pero las herejías más fuertes del primer siglo eran estas, que Jesucristo no había nacido de una virgen, ¿no? Algunos decían que había nacido de María, obviamente, pero también de José, y que no provenía del Espíritu Santo como nosotros lo leemos en la palabra. Otros decían que Jesucristo no era completamente hombre y que entonces no padeció la muerte y no padeció sufrimiento, y la Biblia nos enseña lo contrario, porque al final de cuentas nuestra salvación tiene que ver con el entender que Jesucristo padeció lo que nosotros tuvimos que haber padecido. Si Él no lo vivió, entonces ese pecado no fue pagado. Entonces, al final esas enseñanzas recaen en la construcción de la salvación, ¿sí? Perdón, pero no afecta, o sea, esa mala enseñanza exactamente, no afecta el que eso no te hace que busques de la salvación de Cristo, de reconocerlo como tu Salvador, ¿no? O sea, entonces ahí sí ya no hay, digamos, una motivación para decir tienes que aceptar a Cristo. Al fin de cuentas, si no necesito eso y nada más muero y ahí me duermo, no hay ninguna necesidad, ¿no? Por eso yo le entendía que pudiera ser más como herejía. Es una mala enseñanza que no… lo que pasa es que alguno podrá decir, no, pues yo sí creo en Cristo, o tú no, bueno, pues entonces para ti ya no hay nada, que es prácticamente lo que enseñan, ¿no? Es como, ya no hay más, o sea, no pasa nada tampoco. Bueno, pues dice el apóstol Pablo, pues entonces comamos y bebamos que al final moriremos, ¿no? No es así de simple, ¿no? Entonces, son enseñanzas que van en contra de la propia salvación. En su mayoría del primer siglo tenían que ver con todo lo que tenía que ver con Jesucristo, directamente con Jesucristo. Esos eran los falsos maestros, ¿no?
Por ejemplo, los que judaizaban, ¿no? Dice el apóstol Pablo, han caído de la gracia. O sea, si el Señor Jesucristo vino y murió por los pecados, y tú de todas maneras estás enseñando que tienen que hacer obras para llegar a esa salvación. O sea, tú estás diciendo, sí, Jesucristo vino, murió, pero tú tienes que hacer esto y esto, como completarlo, ¿no? Bueno, entonces dice, no hay más sacrificio por ellos. Han caído de la gracia. El que no ha creído en Jesucristo, simplemente ha caído de la gracia y no hay más para él. No hay otro camino para la salvación que no sea Cristo Jesús. ¿Sí? Dice el primer versículo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y esa destrucción repentina no se refiere a eso de ser aniquilados, ¿no? Este tipo de pasajes, tomándolos el puro versículo, pues se pueden prestar para ese tipo de enseñanzas, ¿no? No, la Biblia nos enseña que habrá un juicio. Ese juicio será para todos los incrédulos. Entonces, al atraer sobre ellos mismos, dice destrucción repentina, pues se refiere a que es segurísimo que habrá un juicio que sea para estos incrédulos y que los condene. Y no hay más, ¿no? Al final de cuentas es así. Recordemos, y lo decía Adi la semana pasada, estas primeras cartas son escritas hacia el final del primer siglo, en la persecución que se había hecho por el rey romano de ese tiempo. ¿Cómo se llamaba, Ricardo? Nerón. ¿Por qué había sido, hermana Dulce? No se ría. ¿Por qué habría sido? ¿Por qué Nerón? ¿Qué tomó como pretexto Nerón? Los incendios que se habían hecho sobre toda la ciudad de Roma, provocados por él mismo, ¿no? Para que de alguna manera tener un dominio más fuerte sobre el pueblo. Sí, Ricardo. El incendio que provocó, que él mismo dice la historia que provoca y que se sienta él a verlo en su balcón nada más sin hacer nada, le echa la culpa a Pablo y a Pedro, y por esta razón decapitan a Pablo digo. Esta, digamos que fue la principal razón de la muerte de Pablo y de Pedro en los antiguos tiempos. Sí. Ok, entonces, bajo ese contexto en Roma, esto es lo que está pasando en Roma, a estos cristianos que están siendo perseguidos es a los que Pedro les está hablando, ¿no? Eran los que estaban siendo de alguna manera perseguidos por el mal accionar de este rey que de alguna manera quería hacer que el pueblo viese su mano para que le pudiesen hacer más caso, ¿no? Lo tuvieran más presente. Bueno, en ese tiempo, dentro de esas iglesias perseguidas, hay muchos falsos profetas, como lo hubo a lo largo de la historia del pueblo, desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo intertestamentario, que son esos 400 años de silencio, desde el momento que está el Señor Jesucristo, hasta el primer siglo y hasta nuestros días. Hoy hay falsos maestros, hay falsos profetas, ¿no? Y las herejías que enseñan, les decía, pues son estas: que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo era un gran profeta, que no había nacido de la Virgen, que no era hombre, que el Dios del Antiguo Testamento era malo y que por eso Jesucristo había venido a ser un Dios bueno y entonces de alguna manera recomponer las cosas. Esas son las herejías que había para ese tiempo. Dice entonces, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Fíjense bien, si está hablando de personas que han sido rescatadas, quiere decir que está hablando de apóstatas, ¿sí? O sea, quiere decir que son personas que habían creído, habían sido rescatadas, dice, pero atraen sobre ellos mismos la destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Miren, hermanos, nosotros somos creyentes en Jesucristo y entendemos que esto nos hace salvos, ¿sí?
muchas veces nuestro accionar no corresponde a lo que Jesucristo nos enseñó en su palabra. Diría yo la mayoría de las veces. Y pecamos, y lo único que sucede, dice este versículo, es que el camino de la verdad es blasfemado. Si nosotros pecamos, los que nos conocen nos dicen, tú eres cristiano y haces exactamente lo mismo que yo. Eso es una blasfemia. Eso es decir que de nada sirve ser creyente de Jesucristo y seguidor si eso no cambia la vida del hombre. ¿Por qué hago esta diferencia, hermanos? No quiere decir que esa persona que peca de esa forma no ha conocido a Dios. Lo que quiere decir es que no le ha buscado como para que su vida sufra un cambio evidente. ¿Sí? Y también está en un riesgo de llegar a ser apóstata. Ese es el verdadero peligro. ¿Sí? Si nosotros no buscamos al Señor, siempre vamos a estar en riesgo de un día renegar de nuestra fe y ser de esos a los cuales habían sido rescatados y que atraen sobre ellos mismos destrucción repentina. ¿Sí? Entonces dice, muchos seguirán sus disoluciones. Les pongo un sinónimo. Muchos seguirán sus concupiscencias. ¿Sí? Decía hace rato Ricardo acerca de esto. Cada uno es atacado de una manera distinta porque tiene concupiscencias distintas. ¿Sí? A lo mejor usted no tiene problema con el alcohol o con la droga o con la fornicación o con el adulterio. A lo mejor lo que usted tiene es un problema con la mentira, con la ira, con el enojo. ¿Sí? O sea, el pecado que ustedes me digan. ¿Sí? Y fíjense que también en esto, hay muchas veces nosotros enseñamos mal porque decimos, es que para Dios no hay escala de pecado. Sí, sí la hay. Porque dice, por ejemplo, que el juicio del que no creyó, dice, será más fuerte que lo fue en Sodoma y en Gomorra, ¿no? Quiere decir que hay un castigo más fuerte para unos que para otros. ¿En qué no hay diferencia en el pecado? En que cualquier pecado nos condena, eso sí. Pero el castigo eterno, ese es distinto, ¿no? ¿Sí? Ahí sí, todos los que no crean serán condenados, eso sí. Pero de todos esos que fueron condenados, el juicio sí es para establecer la gradualidad de su castigo eterno. No sé si me estoy explicando. Entonces, no es que no haya una escala de pecados en el sentido de la salvación. En el sentido de la salvación, el que cree, le es perdonado su pecado y el que no cree, lo condena. ¿Cuál será el castigo? De acuerdo a su accionar por no haber creído. ¿Sí? Entonces dice, muchos seguirán sus disoluciones, sus concupiscencias, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Nuestras acciones provocan muchas veces que el nombre de Dios sea lastimado. ¿Sí, David? Los dogmas de fe que maneja la Iglesia Católica se consideran herejías para nosotros, no para ellos. Pues son verdades a medias. Sí, por ejemplo, sí sabemos que aquel que quiere creer en Jesús busca la salvación, pero entonces venían las indulgencias y es cuando viene la Reforma Protestante. Se considera herejías y en eso podíamos abarcar el primero y el segundo versículo de este capítulo 2 de Pedro. Sí, los dogmas son las instrucciones para el creyente católico, ¿no? El bautismo es un dogma, una orden. Las indulgencias en ese momento eran una orden. Sí se hablaba de Jesucristo como el Hijo de Dios, eso la Iglesia Católica lo cree, ¿no? Por eso decíamos la semana anterior, sí, muchos creen que Jesucristo existió, ¿no? Y que es el Hijo de Dios. Bueno, pero ellos todavía decían, bueno, hay que pagar las indulgencias para que, digamos que para asegurar que el muerto vaya o sea levantado en el día que el Señor venga, ¿no? Bueno, esa es una herejía. ¿Por qué? Porque de alguna manera trastorna la verdadera salvación que viene del creer en Jesucristo.
muchas veces hay iglesias que enseñan de esta forma, ¿eh? A lo mejor no le llaman indulgencias, pero bueno, el hecho de hacer creer que la salvación puede perderse, esto tiene que ver con esas malas enseñanzas. Dice versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto es lo que Ricardo decía en un principio, ¿no? Los falsos maestros son falsos maestros por su propia conveniencia, ¿sí? De alguna manera sometían al creyente frágil para poder engañarlo y entonces sacar un provecho de él. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. O sea, sobre todos esos ya hay una condenación desde hace mucho tiempo, desde el principio de los tiempos, porque Dios sabe todo, ¿no? Y caerá esa condenación sobre ellos. Dice, la condenación no se tarda, es decir, la condenación está cercana a ellos. No en el tiempo es la cercanía, sino en que seguramente serán condenados, dice, y su perdición no se duerme, se perderán en el infierno, ¿no? Esto es algo muy importante. Sí. Es que yo, bueno, he leído un poco sobre los antiguos, digamos, católicos que existían, los del siglo XV, incluso los del siglo XIX, el 1900, 1700, y no tenían su idea tan, bueno, digamos que tan diferente a la que lo tienen ahorita la mayoría de los católicos. Ellos, digamos que intentaron enseñar la falsa, bueno, cometieron apostasía, pero los antiguos sus antiguos predecesores intentaron ayudarlos. Aquí como, por ejemplo, ¿qué quedaría si ellos intentaron ayudar, pero pertenecían al catolicismo? Digamos, que ¿serían ellos igual falsos maestros? Sí, todos los que enseñan lo contrario a lo que está escrito en la palabra son falsos maestros. En el tiempo que sea, ¿eh? O sea, nosotros, por ejemplo, podemos hablar, fíjate, hablaríamos de el reinado de Jeroboam y de Roboam. Sí. Cuando se divide el reino de Judá, ¿no? En el reino del norte y en el del sur. En el reino del sur queda Judá, por eso de ahí se desprenden los judíos, pero en la parte del norte quedan 10 tribus, Judá y Benjamín en el sur y las otras 10 tribus en el norte. Y lo que hace Jeroboam, al cual Dios le había dicho, si tú, Jeroboam, que no provienes del reinado de David, o no eres descendiente de David, si tú crees en mí, se los parafraseo, como lo hizo David, tu padre, y no me abandonas en tus caminos, dice, entonces yo haré firme tu reino como lo hice con David. Y Jeroboam, en lugar de escuchar esto, empieza a pensar, si yo no le provoco que estos no vayan a adorar a Jerusalén, o sea, los de las 10 tribus no vayan a Jerusalén a adorar a Jesús, bueno, a Jehová, perdón, entonces ellos, cuando vayan, se me van a volver en contra. Su mala enseñanza fue decirles, no tienen que ir hasta allá. Les levantó entonces 2 becerros de adoración, y estos fueron una mala enseñanza para que estos no fueran. Eso es un falso maestro y eso es un falso profeta. Sí. Derivado, bueno, del Nuevo Testamento, todo lo que estaba escrito, todo lo que era enseñado, porque al final de cuentas no todo estaba escrito, no todo estaba al alcance de ellos, pero lo que era enseñado por los apóstoles, todo lo contrario es de un falso maestro. Oh, ya entendí, sí, para intentar acercarse o ayudarlos, los terminaron, digamos que desviando. Es que hay una práctica, bueno, que yo leí hace mucho acerca de los franciscanos y me pareció hasta rara, pero les servía, pero sí es falsa. O sea, ellos hacían voto de castidad, de pobreza y de literalmente entregar su vida completamente a Dios. Sí. Y en su voto ellos pretendían que eso los alejara del mundo, o sea, que ellos estuvieran por encima del mundo, como, bueno, como las enseñanzas de la palabra. Sí, de alguna manera ellos enseñaban que tendrían que limitarse en las
en las cosas que a nosotros nos agradan, por ejemplo, ¿no? En la castidad, el no poder tener una familia porque eso los alejaba de Dios, en el voto de pobreza, el no tener más dinero que otro porque eso los alejaba, o sea, como que se autocastigaban. Sí, y haga de cuenta Lutero, que, por ejemplo, Lutero se flagelaba. Sí, tenía mucha, de hecho dicen que su vida se acortó porque se sometía a calor, frío, flagelación, todo, para estar más cerca de Dios. Él practicaba el ascetismo. Es que esta práctica es muy rara. Bueno, a mí se me hace muy rara porque, por ejemplo, ellos, sus atacantes, los que los atacaban, decían, no lo podemos matar porque ellos, si los matamos, van a estar cerca de Dios. No les podemos quitar el dinero porque ellos no tienen dinero ni pertenencias, y no los podemos dar una mujer a una esposa porque ellos no sienten amor por las mujeres, o sea, no sienten amor por ellos. ¿Dónde fregados los atacamos? Pues sí, sí, pero al final, como dices, mira, siguen siendo enseñanzas. Hoy Siguen los siendo curas, enseñanzas malas, o sea, malas, pero que les sirvieron en su tiempo y bien extrañas, de hecho. sí, les sirvieron como para guardar su vida, pero no para acercarse a Dios. De todos modos los terminaron desviando, o sea, Sí, sí. sí, y hoy por eso los curas no tienen una familia, porque de alguna manera provienen de esas malas enseñanzas, ¿no? Sí. Entonces, pero son enseñanzas que no nos llevan a Dios. O sea, porque al final de cuentas es obrar de alguna forma para pensar que eso nos va a acercar a la salvación, y la salvación es más sencilla y más complicada que eso, ¿no? Es más sencilla porque lo único que tenemos que hacer es creer. Es más complicado que eso porque no solamente es por haber creído, sino por lo que Jesucristo hizo, ¿no? Entonces, esa es esa parte, ¿no? Entonces, dice, sobre el tales, dice, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, es decir, fíjense bien, si los ángeles que pecaron fueron ya juzgados, prácticamente ¿qué nos espera a nosotros? ¿Sí? Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, fíjense, ahí van dos juicios que Dios ha hecho a lo largo de la historia para que nosotros lo tengamos presentes. Hay una canción que escribió Marto que dice, ¿no? ¿Qué pasa si un día tu misericordia se acabara para mí, no? O sea, no podemos vivir pensando que Dios es tan misericordioso que nuestras acciones un día no nos van a llevar a alejarnos de Dios. ¿Sí? El mal vivir y el mal conocer de Dios, tarde o temprano pueden llegar al que creyó a apartarse tanto que la salvación ya no esté a su alcance. Y entonces dice Pedro, si a los ángeles, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que hablan de vivir impíamente, ¿sí? No podemos confiarnos a que nuestro Dios es misericordioso. Claro que lo es. Y claro que está cercano a perdonarnos siempre. Pero nosotros no estamos tan cercanos siempre a esa misericordia. Eso es distinto. Porque las personas que han creído también pueden alejarse completamente de Dios hasta un día renegar y entonces ser enjuiciados. Entonces dice Pedro, si a los ángeles los condenó, si a toda la gente, a excepción de Noé y sus otros 7 acompañantes, los rescató, ¿sí?
Y si a Sodoma y a Gomorra los condenó también, es decir, pues estemos atentos a que nosotros no seamos condenados un día por alejarnos tanto de Dios, ¿no? Sí. No podemos nosotros estar tan tranquilos pensando, bueno, mi hijo pues conoció de Dios cuando era pequeño y bueno, Dios lo traiga. Es un buen deseo, pero ese hijo un día tiene que reconsiderar su camino y volver su mirada a Dios, porque sí que puede perderse, no porque Dios le arrebate la salvación, sino porque la lejanía puede llevarlo a renegar de esa salvación, ¿no? Y dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Acuérdense cuando vienen los dos ángeles hacia Lot y el pueblo se reúne fuera de su casa para de alguna manera pues hacerles mal. Dice, llama aquí en esta parte justo a este hombre, ¿no? Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y fíjense, de Job, pues algunos dirían, pues se emborrachaba, ¿no? Es más, cuando vinieron estos dos ángeles, él prefería dar a sus hijas, y cualquiera diría, ¿cómo puede ser un hombre justo, no? Bueno, entendamos el contexto. Para ese tiempo, el que alguna persona viniese a tu casa era casi algo sagrado, el recibirlas y atenderlas y cuidarlas. No quiere decir que su decisión de decir mejor tomen a mis hijas estuvo bien, ¿eh? Lo que quiere decir es que era un creyente que de alguna manera buscaba que la enseñanza sagrada se cumpliese, ¿no? Por supuesto que no fue permitido que esto sucediera con sus hijas. Pero bueno, habla de este hombre como justo por una sola razón, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Yo les pregunto, ¿qué es la aflicción del alma? ¿Podría ser lo que dice Jesús, que cargar tu cruz y seguirlo cada día? Explícate. Por ejemplo, algún pecado que tengamos es estar luchando día a día para no volver a caer en él, para al final del día orar a Dios y decirle gracias por darme la fortaleza para no caer de nuevo en este pecado. Sí. Y cada día seguir. Cuando la Iglesia Católica pone la ceniza en las frentes de los que siguen estas congregaciones católicas, lo hace en el sentido de que aflijan su corazón, que estén preparados para lo que viene en Semana Santa, ¿no? Recordemos cuando Jonás, por ejemplo, fue a predicar a Nínive, ¿no? Y dice que el gobernante, el rey de Nínive, les dijo a todos que se vistiesen de lutos y se cubriesen de ceniza, ¿sí? Y afligieran su corazón. Y yo les decía el otro día, no les voy a poner ceniza, pero sí la invitación debe ser a afligir nuestro corazón. Esto es, a reconocer nuestro pecado cada día delante de Dios, a pedir que nos perdone, que Él intervenga, pero en ese sentido de tristeza que el pecado debe provocar en cada uno. O sea, el que es feliz con su pecado, bueno, pues es feliz y ya, ¿no? No estoy hablando del que repite su pecado, porque hay sin duda cadenas que nosotros mismos nos vamos echando encima y que no son fáciles de quebrantar. Regularmente nos damos cuenta porque aunque lo volvemos a hacer, hay una aflicción en nuestro corazón por haber lastimado el nombre de Dios. Hay una vergüenza en nuestro corazón por haber lastimado el nombre de Dios. Así que si yo un día les digo vamos a tener un culto de aflicción, es un culto que lleve a cada uno de nosotros a afligirnos por no seguir los pasos de Jesucristo como Él nos los ha enseñado. Y entonces dice este versículo, este justo
que moraba entre ellos, entre Sodoma y Gomorra, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Se afligía en su corazón. Abraham se afligió en su corazón cuando se dijo que se iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? Y oró y bueno, levantó su voz para decir, si hubiese tantos justos, ¿destruirías este lugar? O sea, esa es la aflicción. La aflicción no solamente es por nosotros, es por todos los creyentes. Así que bueno, eso es lo que nos hace justos, que hay una aflicción en nuestro corazón por pedir perdón a Dios. No vivimos como si nada pasara, ¿no? Y al final, pues Dios nos va a dar el último suspiro y bueno, ahí me arrepiento. Bueno, quiere decir que no estamos tan afligidos por el pecado, ¿no? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Decíamos la semana anterior que el piadoso es el que obedece y escucha la voz de Dios, el que le reconoce, el que le adora. Ese es el piadoso. El hombre de impiedad es el que no le importa a Dios para nada, ¿no? Pero el piadoso es el que le busca. Dice, y entonces sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Tenemos todavía tentaciones? Quiere decir que no hemos buscado de tal forma a Dios que Él nos libre de esa tentación. Queremos hacerlo porque nos levantamos un día y dijimos, esto está mal y voy a hacer todo para no hacerlo. Así no es tan sencillo. No es así. Es porque Dios obra en nosotros. Esa es la única manera de alejarnos de la tentación. Que Dios nos aleje de ello por ser hombres piadosos. Y reservar a los injustos, a los que no son piadosos, a los que no afligen su alma, a los que no han creído, a ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Cuando habla de estos falsos maestros, no los maneja como hombres justos ni hombres piadosos. Al contrario, los maneja como hombres que están alejados de Dios. Decía hace un momento cuando el apóstol Pablo escribe, de la gracia han caído. O sea, si yo un día vengo y les empiezo a enseñar que tenemos que hacer esto y esto y esto para que nuestra salvación sea firme, lo que estoy haciendo es alejándolos de la salvación. Los estoy alejando de Jesucristo, que es suficiente, ¿sí? Y entonces habla de ellos y dice que estos siguen la carne, andan en concupiscencias e inmundicias, desprecian el señorío, dice, son atrevidos y contumaces. Fíjense bien, esto casi no lo vemos, pero dice que son atrevidos y contumaces porque no temen decir mal de las potestades superiores. Comprendamos qué son las potestades superiores. Son esos ángeles caídos, es Satanás mismo. Son potestades superiores al hombre, ¿sí? Y hay quienes casi por hobby, ¿no? Dicen que van a rescatar a los que están endemoniados, como si esto estuviese en ellos. Cuando el arcángel Miguel pelea con Satanás, ni siquiera él se atreve a maldecirlo. Él lo que hace es invocar el nombre de Dios. Así que si una persona que nos está enseñando maldice o de alguna manera toma con facilidad el confrontar a un demonio, es un falso maestro. Repito lo que dice aquí: atrevidos y contumaces, y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, es muy clara la palabra aquí. No estamos nosotros hechos como para vivir una vida confrontando a Satanás, ¿eh? Esto es una mala idea. Una cosa es que cuando la situación
en la que estamos por llevar el evangelio se torna en una lucha espiritual de este tipo, Dios nos dé la autoridad, ¿sí?, para hacerlo. Y otra cosa es que nosotros nos sintamos como si hubiésemos tenido el superpoder para acabar con todos ellos, ¿eh? Dice, ni los ángeles, que son superiores en poder, pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Sí? Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, fíjense bien, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hermanos, a nosotros Dios nos dio la posibilidad de tener sentido común, de pensar, de adorar, de escuchar y de obedecer. Habla de animales irracionales porque los animales no piensan, reaccionan, eso es distinto. Ay, es que qué inteligente es este perrito, mira cómo. No, si sabe que tú le das de comer, si sabe que tú le acaricias por levantar la manita, en el sentido de que es repetición, ¿no? Quique, todos los animales que ha tenido los hace que se sienten y casi que oren, ¿eh? Ahorita la perrita que tiene también no le da de comer hasta que no se sienta, no se tranquiliza y entonces sí, come, ¿no? Desde que nosotros teníamos perritos antes, así lo hacía. Pero es una repetición, ¿no? O sea, el que adiestra a los animales lo hace por repetición. Si tú haces esto, te doy una croqueta, ¿no? A los caballos, si no levantas la pata de esta manera, te pego. Es reacción. Y la Biblia aquí nos enseña que las personas que no son racionales, entonces actúan como animales irracionales. Animales que no piensan, solamente reaccionan, ¿sí? Pero para estos, dice, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Es fuerte la palabra que tiene la Biblia para los falsos profetas y los falsos maestros. Recibiendo el galardón de su injusticia, el premio a su injusticia, a su incredulidad, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, ¿sí? Esto también es una característica de los falsos maestros. Hay muchas iglesias que se terminan porque el pastor tuvo a mal el tener alguna relación con alguna mujer ajena, por supuesto, a él, ¿sí? Y regularmente tiene que ver con la lejanía, hermanos. Somos más propensos, insisto, a la tentación cuando no estamos cercanos a Dios. Y estos que se alejan por completo, bueno, tienden, dice, a tener los ojos llenos de adulterio. El Señor Jesús enseñaba, ¿no? Todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya ha pecado con ella, ya ha adulterado en su corazón, ¿sí? Por eso dice, tiene los ojos llenos de adulterio. No se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Las personas alejanas a Dios son esas personas que son almas inconstantes y que tienen el corazón habituado a la codicia, esos son los maestros, y son hijos de maldición, ¿sí? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Este profeta lo dice el siguiente versículo, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta, ¿no? Este profeta que iba a profetizar de acuerdo a su conveniencia y que la mula le impedía que fuese, ¿no? Entonces dice que estos falsos maestros han seguido la enseñanza de ese profeta porque muchas veces enseñan por conveniencia. A ver, en el libro de los Reyes habla de que uno de los reyes no quería que un profeta viniese. No quiero que venga, porque ese siempre que profetiza
me profetiza para mal, ¿no? No se rían. A veces vamos con los pastores porque ya sabemos que el otro va a decir algo diferente al que ya me dijo que estaba mal. No estamos tan lejanos de eso, ¿no? Cuando somos chicos o cuando somos jóvenes, yo voy con mi mamá y ya me dijo que no, pues voy con mi papá, ¿no? Y cuando me dice, pregúntale a tu mamá, es que ya fui con ella y ¿qué te dijo que no? Pues entonces no. Es así. Nosotros nos acercamos a quienes creemos que nos van a decir lo que queremos escuchar. Porque en el fondo ya sabemos lo que tenemos que escuchar. ¿Sí? Y entonces, estos son exitosos por eso. Por eso las iglesias que les hablan de la prosperidad están llenísimas. Y yo no digo que Dios no prospere, claro que prospera. Pero lo hace no porque el creyente esté buscando eso, sino porque le está buscando a Él. Todos encontramos la bendición de Dios cuando le buscamos de corazón. No cuando le buscamos porque nos conviene buscarle. No es así. Entonces, por eso estos falsos maestros tenían éxito. Que dice, están buscando a estos maestros para que de alguna manera les convenga escucharlos. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hay un castigo para ellos. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en horror. Yo no puedo seducir el oído de alguien que no tenga presente la concupiscencia de su corazón. Si una persona está inclinada hacia el dinero, pues ¿de qué le voy a hablar? Pues de dinero. Si una persona está hablando o está en ese afán de ser elogiado, pues le voy a endulzar el oído elogiándolo, ¿no? Es así. Identifico qué hay en ti para entonces hablarte de eso que hay en tu corazón, ¿no? Pues hablando palabras infladas y vanas, dice, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Vamos a ya casi por terminar. Les voy a pedir que abran su Biblia en Gálatas. En el capítulo 5. Y que leamos el versículo 4 al 6. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. A ver, todos nosotros somos creyentes de Jesucristo y todos entendemos que el creer en Él para salvación, porque Él pagó por nuestro pecado, es la llave para entrar a la vida eterna. Eso lo tenemos muy claro. Si alguien viene y nos enseña cosas diferentes a este evangelio y nosotros escuchamos y ponemos por obra en nuestra vida, entonces dice el apóstol que nos desligamos de Cristo. Es decir, la salvación que es por Jesucristo ya no es nuestra. La hemos perdido. Pues dice, por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, si volvemos a la ley en la que se dice que debemos cumplir
una serie de instrucciones para poder estar cercanos a Dios después de haber creído, entonces estamos abandonando la fe en Cristo Jesús. No ese es el motivo por el cual nuestro comportamiento debe ser firme. El motivo por el cual nuestro comportamiento debe regularse a Jesucristo es porque somos creyentes y debemos buscar comportarnos como a Dios le agrada y le honra. Sí, pero no para alcanzar salvación. Entonces, ¿por qué leo esta palabra en Gálatas? Bueno, pues porque Pedro dice esto. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, es decir, si ya están del otro lado, ¿para qué se regresan, no? Ya estabas allá, ¿para qué te regresaste? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Si ya estaban alejados, dice, de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Insisto, no es una enseñanza de la pérdida de la salvación, es una enseñanza que nos dice que si no permanecemos en Jesucristo, buscándole y en oración, podemos ser susceptibles a alejarnos tanto que nos regresemos a la condición de la cual habíamos salido. ¿Sí? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y hace rato que lo leíamos, decía mi esposa, ¡ay, qué palabras tan fuertes!, ¿no? Porque aquellos que se vuelven al pecado y a la pérdida de la salvación, dice el versículo 22, les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Sí, son palabras fuertes, porque nos tienen que hacer entender que si bien Dios no nos va a quitar la salvación, el no persistir en buscarle sí nos puede alejar tanto que damos cabida a nuestra mente para otras cosas. Y entonces esa certeza de salvación la vamos perdiendo hasta renegar de ella. Dice, se vuelve a su vómito. No es, dice, que Dios lo vuelve a llevar a su vómito. Dice, se vuelve. Es un accionar de renegar y regresar, ¿no? Es así. Así que bueno, hermanos, agradezcamos a Dios por su misericordia. Su misericordia, que dice la Biblia, es nueva cada mañana. Pero busquemos con firmeza del Señor para que nuestra fe siempre se afirme en Él. No volvamos nunca atrás. Dice el canto, ¿no? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has arrebatado, Señor, de una vida que conducía hacia la muerte eterna. Has permitido la revelación de el Espíritu Santo a nuestro corazón para hacernos ver que somos salvos por Jesucristo. Que el sacrificio de nuestro Señor ha sido suficiente para que nuestro pecado sea cubierto. Te rogamos, Señor, que pongas en nuestro corazón el querer buscarte. Pongas en nuestro corazón el querer como el hacer. Que, Señor, si nuestro espíritu está dispuesto y nuestra carne es débil, te busquemos de tal forma, Señor, que nuestro espíritu crezca y que el deseo de nuestra carne mengüe, Señor. Gracias por este tiempo, porque tu palabra, Señor, es firme, porque tu palabra, Señor, nos lleva cada día a buscarte. Te agradecemos, Señor, y bendecimos tu nombre.
Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gracias. Amén.